También tenemos el formato de la norma, ¿vale? En normas tenéis muchos ejemplos visuales en el material y realmente pues la única particularidad que tienen las normas es que no importa tanto el dibujo, que sí, que es relevante, sino como la capacidad que tiene la persona para cumplir las normas que vamos a pactar o que vamos a trabajar. Inicialmente nos ponemos en el lugar de la persona y sabemos cuánto le puede costar cumplir una norma y ajustamos la norma, el diseño o su incluso información a lo que realmente va a ser conseguible. En este caso, bueno, vamos a hacer una norma para un chico que necesita pictogramas en la que le vamos a explicar que para trabajar en la mesa tiene que estar bien sentado y en silencio, ¿vale? Porque está trabajando autónomamente en el aula con los compañeros, ya sea en el aula específica o en el aula ordinaria, ¿no? Norma, pues la clave visual, como podéis ver, es color verde, la palabra escrita en mayúscula y subrayada. Y habitualmente también puede llevar un recuadro completo, pero también depende de la cantidad de información que quieras trasladar. En este caso le vamos a decir a este chico que trabajar, con el pictograma de trabajar, porque es el contexto en el que está esta norma, hay que tener en cuenta, como hemos visto en la formación, que las normas se concretan en el contexto en el que se van a plantear. No puedo poner como norma estar bien sentado porque hay veces en la vida que no nos sentamos bien. Por ejemplo, cuando estamos jugando con unos compañeros en el parque, alguna vez en un banco o en un trabajo, en un juego en mesa en clase, porque el chico a lo mejor sube la rodilla a la mesa. En ese momento ahí las normas igual no siempre tienen que estar presentes porque es un momento distendido. Pero en este de trabajar vamos a anteponerle claramente el comportamiento ajustado y resulta que ponemos un concepto que es abstracto, bien sentado. ¿Por qué digo que es abstracto? Porque como os habréis dado cuenta todo el mundo, bien es una palabra que tiene un significado de carga eminentemente social. ¿Qué significa bien? Pues para hacer la explicación del bien la hago durante el propio dibujo. Pongo una persona en una silla y le explico claramente que bien sentado es, y cuando lo voy dibujando así lo remarco con el muñeco, el culo en la silla y los pies en el suelo. Y como veis, me he parado a dibujar con mayor intensidad el culo y los pies. Y cuando le dibujo la norma, reproduzco siempre las mismas claves verbales. Bien sentado, el culo en la silla y los pies en el suelo. Si yo no hago esta repetición sistemática, algunos chavales que no tienen una buena comprensión a nivel verbal o incluso visual, puede que no entiendan la pauta verbal que le voy a dar luego para que cumpla la norma. Y además, como os digo, tenemos que hablar de la norma en silencio. Obviamente, silencio es un concepto abstracto, porque el silencio es la ausencia de ruido. Por lo tanto, también tenemos que dibujar el concepto lo más claramente posible. En este caso sería el típico dibujo de un chico con la mano en la boca, tapando con un dedo la boca, en silencio, pero tenemos que hacer asociaciones contingentes de esta explicación con cuando sí está en silencio y no llamarle la atención cuando está hablando. Es decir, si el chico se sienta a trabajar y está en silencio, en los primeros días de ensayo de esta norma, tenemos que decirle explícitamente, muy bien, tío, así, en silencio. Y nos acercamos a él y le hacemos el gesto de muy bien para poder convertirlo en una retirada de apoyo y en el futuro hacerlo distal y no tener que estar al lado del alumno en el aula de 25 cuando él está bien sentado y en silencio, simplemente de lejos, con que levante la vista, le hago el signo de muy bien y le sonrío, pero le sonrío de verdad, con intención clara de contagiarle emocionalmente. Cuando ya tengo claramente que esta es la norma y este es el espacio que me va a ocupar, se la remarco. Algunos profesionales ponen además una explicación visible o no visible de lo que no se puede hacer. De lo que no se puede hacer en una norma normalmente va tachado. Imaginaros que este chico lo que sucede es que grita. Entonces hay profesionales que te van a decir, mira, para que sepa exactamente qué es lo que no queremos que haga y así podamos hacer también una discriminación en negativo, es decir, cuando grite recordarle que eso es lo que no puede hacer, tenemos que poner el concepto y obviamente tacharlo en rojo. Tened en cuenta que desde la ACP os diré siempre que es mucho más interesante enseñar lo que sí hay que hacer y reforzar realmente cuando el alumno lo cumple que informar de lo que no. Porque tenemos que tener alumnado que lo que busca realmente es interacción. Quiere interactuar porque se aburre, no entiende la situación o la situación es poco estimulante y está vacía de sentido para él. Por lo tanto, como las interacciones sociales en las que le llaman la atención o le riñen sí están cargadas de sentido, aunque no sea un sentido social, simplemente es que me miran, que es un contacto físico a nivel visual, pues resulta que tenemos chicos que cuando oyen o ven una norma en negativo, lo que hacen es
reproducir la conducta que aparece en ella. En este caso recomendaría que como mínimo nos esforzáramos siempre en reforzar lo que sí está haciendo bien el chico. Y es muy difícil porque estamos muy poco acostumbrados a reconocer lo que hace bien una persona todo el tiempo que lo está haciendo bien. Y tampoco me refiero con todo el tiempo a que en las 45 minutos o una hora de clase le digas 100 veces que lo está haciendo bien. Pero con que lo hagas 3 ya probablemente lo estás haciendo 2 veces más de lo que solemos hacerlo. Y eso es lo que necesita nuestro alumno con TEA.